Pues buenos días a todas y a todos. Veo por ahí Buen muchas día. amigas, ¿no? Así que me hace mucha ilusión. Bueno, tenemos una horita y pico por delante. Me encantaría que esto fuera un espacio como mucho más interactivo, pero creo que lo que nos toca hoy es, o me toca un poco compartir algo que pudiera servir en esta hora y pico, ¿no? Que nos diera un poquito de digamos, de guía a todas esas cosas que ya estamos haciendo en muchos de las entidades en las que vosotros y vosotras trabajáis. Quizá haya por ahí familias también, quizá haya personas con discapacidad que estén escuchando o personas que les interesa el tema, y os invito a todos y a todas, bueno, a que vayáis pudiendo participar en el chat. Es poco probable que yo pueda hacer las dos cosas a la vez, pero seguro que mis compañeras Abel y Susana me echan una mano en ello, ¿no? Hemos intentado pensar, ya os digo, qué podíamos hablar en una hora, ¿no? Porque evidentemente en esta hora no podemos abordar qué es el apoyo conductual positivo y meternos en la metodología. Para eso hay otros momentos, ¿no? más extensos. Tampoco podemos hablar de qué es la salud mental y cómo abordarlo. Sé que son temas que siempre nos impactan, siempre nos interesan, ¿no? Pero bueno, lo que hemos intentado es hacer un poco una reflexión sobre algunas de estas cosas, ¿vale? Así que si os parece, ¿veis bien la pantalla? ¿Sí? ¿Me podéis hacer así alguno para que vea que sí? Gracias, Susana. Entonces, voy a poner la presentación, si no os importa. No la voy a abrir del todo, me la voy a dejar así para ir viendo las diapositivas siguientes, porque me ayuda a seguir el hilo de mi relato, ¿vale? Entonces, bueno, la idea, vamos a empezar con un examen, porque yo he dicho, bueno, voy a estar aquí una hora y pico con un montón de gente, ¿no? Algunos os conozco, algunos no. Digo, voy a ver por dónde van esta gente. Así que os voy a hacer un examen en toda regla. Con ayuda de mi compi Susana, ¿verdad? Os voy a ir planteando algunas preguntas a ver si aprobamos o suspendemos, a ver qué pasa. ¿Os parece? Bueno, pues lo primero, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿las personas que están en servicios con prácticas centradas en las personas y con sistemas de apoyo activo reducen sus problemas de comportamiento? ¿Sí? Susana, ¿nos puedes lanzar las preguntas? Mirad, seguramente os va a aparecer en vuestra pantalla. ¿Sí? Es fácil, ¿no? Ya veo que muchos estáis contestando. Podéis responder sí o no y vamos viendo. Perfecto. Bueno, parece que la mayor parte de la gente pensamos que sí, ¿no? Y bueno, pues parece que vamos en la misma línea, ¿no? Sabemos que muchos servicios que presentan, que son personalizados y que tienen prácticas de apoyo activo, sabemos que en principio van a mejorar algunas de las situaciones de problemas de comportamiento. Luego hablaremos, porque seguramente ese 2% de personas han pensado, bueno, podría ser que yo estuviera en un servicio con unas prácticas centradas en las personas y que tuvieran planes de apoyo activo, pero podría ser que mis problemas de comportamiento siguieran igual, ¿verdad? Hablaremos de esto también a lo largo de la mañana, pero probablemente las cosas irían mejor, ¿no? Que es lo que queríamos decir los demás. Vamos a ir a una pregunta súper actual, ¿no? Ahora mismo. ¿La inclusión educativa es el único camino para una sociedad que acepte la diversidad? Olvidaros de las leyes y de las políticas, ¿sí? Pero la inclusión educativa, eso no es, ¿no? El único camino para una sociedad. Estaba a punto de no poner esta pregunta porque sé que ahora estamos en un momento complejo, ¿no? En el que lo centramos en una norma en concreto, ¿no? Pero, ¿cómo va la idea? Hay un 54, hay una mayoría pequeña que piensa que sí, ¿no? Y un grupo grande de personas que piensan que no, ¿no? Y aquí vamos a hablar sobre la estrategia de todos somos todas, ¿no? Y vamos a hablar sobre lo que significa ser una sociedad diversa, ¿no? Y desde dónde tenemos que empezar. Porque una de las cosas que sabemos es que la inclusión no es algo que se aprende, ¿no? No es algo teórico, es algo que se vive, ¿no? Es algo con lo que convivimos, ¿no? Desde pequeños. Y es poco probable que haya cambios, ¿no? En los procesos si no empezamos desde pequeños. Pero bueno, vamos a irlo abordando poquito a poco. Sé que esta pregunta está un poco teñida también por esa parte de actualidad. Vamos a la siguiente. Las personas que están en instituciones tienen más probabilidades de presentar problemas de comportamiento.
bueno, de repente, no sé si las respuestas que hemos ido viendo en las anteriores nos han ido cambiando un poco el sentido del voto, ¿no? Bueno, pareciera que las personas que están en instituciones, una mayoría muy pequeña, hablan de que tienen más probabilidades de presentar problemas de comportamiento. Y aquí vamos un poco a este proceso en el que también estamos hablando y que hablaremos hoy, nombraremos hoy, que es todos los temas de desinstitucionalización. Y cómo y cuánto pensamos que son de institucionales los servicios donde estamos, ¿no? Una de las cosas que nos ocurren es que sabemos que la definición de institución tiene que ver con las dificultades de control y de elección que tienen las personas dentro de estos servicios, ¿no? Y en esa medida parece que tiene relación, bueno, pues con algunos factores de vulnerabilidad para poder presentar algunos problemas de comportamiento y algunos problemas incluso de salud mental, ¿no? Pero bueno, también lo iremos abordando. Probablemente un grupo de personas, estoy haciendo una hipótesis, estarán pensando, bueno, podría ser, pero a lo mejor no, ¿no? Porque a lo mejor los problemas de conducta no solamente están ligados con el entorno, sino con cosas internas. Y todo es verdad, pero veremos un poco hacia dónde queremos ir, ¿sí? Nos vamos a la siguiente. La siguiente, los servicios grandes favorecen la aparición de problemas de comportamiento. ¿Qué os parece? Parece que muchos de nosotros pensamos que los servicios grandes, ¿no?, favorecen esa aparición. Y otros, bueno, podría ser, pero podría ser que fuera un servicio grande muy bien organizado, ¿verdad? Y entonces los problemas de comportamiento pues no aparecerán en ese sentido. Pero es verdad que los que trabajamos en servicios muy grandes, verdad que sentimos que si tuviéramos un poquito más de personalización, ¿no?, pareciera que los espacios más pequeños quizá nos permitan algo más de personalización. Pero, como bien decís, al final no tiene que ver con el tamaño de las instituciones, sino lo que pasa adentro, ¿no?, que probablemente es parte de lo que queremos decir entre todos, ¿no? Así que parece que estas preguntas no son tanto de verdadero y falso, no son tanto de blanco y negro, sino que hay algunos grises, ¿sí? Aunque hay algunos factores que pareciera que predisponen a que las cosas vayan mejor que otras, ¿no? Vamos a la siguiente. Los grupos homogéneos son más fáciles de manejar. Pareciera que pensamos que sí, que los grupos homogéneos son más fáciles de manejar. Bueno, aquí tendríamos que ver, ¿no? Yo me gustaría por aquí, ¿no?, porque no quiero que perdamos ahí un montón de tiempo, ¿no?, pero me encantaría preguntar a aquellas personas que están en servicios con personas con más necesidades de apoyo, si les parece más fácil manejar un grupo con 5 sillas de ruedas o con 3 sillas de ruedas y 2 personas que caminen por sí mismas y una que hable y otra que no, y ¿sí? Los grupos homogéneos, hay una idea que tenemos casi siempre y que está genial que nos salga así, que es que los grupos homogéneos siempre son más fáciles de manejar. Para empezar, tenemos como una ilusión sobre lo que son los grupos homogéneos, ¿no? Porque si dijéramos cuál es ese grupo homogéneo, ¿conocéis a personas que sean más o menos iguales? Que podáis abordar las situaciones de una misma manera para convivir o para un espacio como el de nuestros centros o demás. Es bastante complejo, ¿no?, el ver que realmente hay una ilusión de un grupo homogéneo. Pero cuando hablamos de grupos en los que nos ponemos un cartel y los agrupamos a todos juntos, las que trabajamos en grupos con personas, por ejemplo, con problemas de conducta, ¿creéis que si yo soy personal de atención directa, para mí es más fácil estar con 5 personas con problemas de conducta o con 2 personas con problemas de conducta y 3 que no? ¿Sí? Así que quizá los grupos homogéneos, esa ilusión que siempre tenemos, esto es algo que siempre sale, más fácil de manejar, quizás sea solamente una ilusión, ¿no? Porque muchas veces lo que no nos damos cuenta es que cuando creamos un grupo fácil, ¿no?, de organizar, porque es verdad que es una realidad nuestra que trabajamos en grupo, hacemos otros subgrupos que son realmente difíciles de manejar. Y esto tiene que ver con nuestras ideas de por qué hacemos servicios, por ejemplo, como residencias de trastornos de conducta muy específicas, ¿sí? En Andalucía este nombre que tenemos tan maravilloso, que yo no lo he dicho aquí, nadie me ha escuchado, pero igual en algún momento cambia, ¿no?, de esto de residencias de psicodeficientes, ¿no?, que es donde se van las personas con más necesidades de apoyo y todo este tipo de cosas. Bueno, por ahí van un poco cuáles son nuestras creencias y nuestras ideas, ¿no? Vamos a la siguiente.
Servicios encuadrados en la comunidad favorecen comportamientos positivos. ¿Qué os parece? Estamos llegando al final del examen, ¿eh? Estáis a punto de aprobar. Vale, parece por aquí que tenemos bastante claro que los servicios encuadrados en la comunidad, me imagino que ese grupo de gente que ha dicho que no, pues probablemente está pensando el único pero que pondría yo, pues depende, ¿no? Si las cosas se hacen bien, sí, si no se hacen bien, ¿verdad? Da igual que estemos en la comunidad. Pero parece que los servicios encuadrados en la comunidad favorecen comportamientos positivos. Pensemos esto en clave de inclusión educativa también, ¿sí? Pensemos esto en clave de todos los procesos que hacemos de construcción, ¿no? Inclusiva. Bueno, ¿las relaciones con otras personas previenen problemas de conducta y problemas de salud mental? ¿Qué pensáis? Estamos en la penúltima pregunta. Vale, parece que la mayor parte de la gente piensa que sí, ¿no? Y esto es algo que está estudiado, ¿no? Las relaciones que tenemos con las personas, que probablemente el grupo que ha contestado que no sé, hago la hipótesis, igual tenía que haber puesto las relaciones positivas, ¿no? Pues se puede tener muchos tipos de relaciones, pero pareciera que el tener una red social es algo que es preventivo para presentar problemas de salud mental, para presentar problemas de comportamiento, ¿no? Esto es algo que sí sabemos y sí que nos dice, podemos decir la investigación, ¿no? Y vamos a la última pregunta para ver si el grupo está aquí potente en temas de conducta y problemas de salud mental. Para una persona con dificultades en las relaciones personales y la regulación emocional, los grupos grandes y ponerse de acuerdo entre muchos no parece una buena idea. ¿Estáis de acuerdo? Sería la palabra sí si estáis de acuerdo con la frase, no si no estáis de acuerdo con la frase. Bueno, pareciera que como en todo hay un grupo de personas que le han dado un par de vueltas a la pregunta, seguramente, y me encantaría que tuviéramos tiempo de ir compartiendo, pero parece que no es una buena idea, ¿no? Y esto tiene que ver con que hemos montado unas estructuras y unos sistemas de apoyo para las personas con discapacidad intelectual, que en principio muchas de ellas, por el hecho de tener el diagnóstico de discapacidad intelectual, parece que presentan algunas dificultades o algunas peculiaridades en las relaciones personales, que además pueden presentar, ya sea en forma de problemas de conducta, pero no siempre, ¿no? Dificultades en la regulación emocional, y nosotros hemos montado un sistema basado en los grupos grandes, ¿sí? Para atender a las personas. Imaginaros que vosotros y vosotras nos tuviéramos que poner de acuerdo en nuestro día a día con 20, 30 personas más, por no hablar de números más grandes, ¿no? Entonces, si nosotros, no sé, si pensad en vuestras casas, cuántas personas vivís juntas y pensad cuánto de difícil es ponerse de acuerdo, ¿no? Siendo nosotros, en principio, normotípicos, ¿no? Como nos dicen las personas con trastorno del espectro autista, y sin tener algunas de esas dificultades, en principio, ¿no? Así que quizá tenga poco sentido que nuestro sistema de apoyo se base en atender a las personas en grupos grandes, ¿no? Porque esto implica tener que relacionarse, tener que convivir con muchas personas y ponerse de acuerdo. Y este juego de habilidades quizá no es el punto fuerte de las personas con las que nosotros trabajamos, ¿no? Y lo vemos en el día a día porque muchas de las circunstancias que nos pasan tienen que ver con esto. ¿Tiene sentido esto para vosotros, para vosotras? ¿Sí? Bueno, pues seguimos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué relación tiene esto con las conductas, con los problemas de salud mental y demás? Porque tiene que ver mucho con nuestras creencias, ¿no? Tiene que ver mucho con que las personas que presentan problemas de comportamiento y problemas de salud mental a veces tienen como un estigma, ¿no? Como un cartel en el que pensamos que lo que está pasando no comprendemos muy bien por qué lo hace, ¿no? Donde incluso podemos sentir y sentimos en muchas ocasiones miedo, algo que parece como que es incontrolable, que es irracional y no entendemos por qué está pasando, ¿no? Además pensamos también, se nos pasan por la cabeza, y esto ya no estoy hablando de blancos o negros, hay personas que les pasa y personas que no les pasa, sino que en general creo que a todas las personas nos pasa en algunos momentos con algunas de estas personas, ¿sí? Porque hay momentos en los que lo vives así, ¿no? No es una cosa en la que creas y ya nunca más te vuelva a pasar, sino que nos sigue ocurriendo que de repente vemos a la situación como algo, ¿no? Incurable, intratable, ¿sí? Por irnos al modelo más médico. Y eso que está pasando pues hace que la persona sea una persona muy diferente a mí, ¿no? Muy extraña con sus comportamientos y con su manera de hacer,
y que eso implique, bueno, pues una barrera entre nosotros, ¿no? Para la comunicación. Pero al final, un poco lo que pensamos es que esto es una cuestión de tomar una postura, porque es verdad que todas estas emociones y estos sentimientos podemos tenerlos en algún momento. Y ya os digo que yo creo que todos los tenemos, ¿no? En algunos momentos o en algunas circunstancias con algunas personas. Pero el tema está en qué postura queremos tomar. Y ahí sí podemos elegir. Yo puedo tomar determinadas posturas, aunque tenga algunas emociones, algunas creencias que todavía me surgen, ¿sí? Algunas dificultades para saber cómo apoyar a las personas, pero es una cuestión de posturas, ¿no? Ahora que está tan de moda el yoga, el pilates y demás, pues nos vamos a colocar en esas posturas, ¿sí? Y vamos a intentar ver cuál es la postura que realmente tenemos nosotros desde el trabajo que estamos haciendo. Si realmente nosotros pensamos que mi servicio, el trabajo, el espacio donde yo trabajo es para los que encajan en él, ¿no? O mi servicio es para todas las personas, ¿sí? Y ahí tenemos verdaderas dificultades y hablo desde mí, ¿no? No hablo desde ninguna otra entidad o desde ningún otro espacio, desde mí como profesional, que cuando las cosas no encajan donde yo quiero, de repente empieza a haber dificultades, ¿no? Ahí nos vamos a centrar sobre todo en los problemas de comportamiento, porque es verdad que aunque los problemas de salud mental nos generan muchas dificultades, casi siempre los problemas de comportamiento son los que hacen que esto se rompa, ¿verdad? Al final, cuando un niño o una niña quieren ir a un cole ordinario, el problema está en si aparecen problemas de comportamiento muchas veces, ¿verdad? Este es, lo sabemos por la investigación, es el límite más importante. Cuando están en nuestros servicios pasa exactamente igual. Cuando quieren seguir continuando en sus vidas de una manera normalizada, ahí está el impacto más importante, ¿vale? Entonces me voy a centrar un poco en eso por mi sesgo, porque trabajo más con problemas de conducta, pero también por esa circunstancia que sabemos que es una realidad que frena, ¿no? a la inclusión de las personas con discapacidad, incluso dentro de nuestros espacios ya específicos, ¿no? Tenemos dos posturas y son antagónicas. Aquí a lo mejor sí que no hay muchos grises, ¿no? Si hay problemas de salud mental o trastornos de conducta, pues a veces decimos, y yo, ¿no? Yo vuelvo a decir que esto no son cosas que le pasan a otras personas, nos pasan a nosotros, me pasan a mí. Yo he firmado varios informes para trasladar a personas a otros servicios, ¿no? Porque mi servicio no estaba preparado para eso, ¿sí? Hay otros servicios, hay una ilusión, esto nos pasa como en los grupos homogéneos, hay una ilusión de que existen otros servicios donde hacen esto mejor que nosotros, ¿no? Y creo, en mi paseo por los servicios así que conozco, que creo que realmente el mejor servicio donde está la persona es la que esté cerca de su entorno, con sus redes de apoyo, ¿no? Y demás, y que tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que tener la postura de que un grupo de personas a las que nosotros atendemos a lo largo de su vida van a presentar en algún momento problemas de salud mental o trastornos de conducta, que es algo normal en nuestra población. Normal me refiero a estadísticamente, aparece, y es mi función ver cómo apoyo estas situaciones, ¿sí? Buscando los recursos que sea necesario. A veces esos recursos estarán fuera, es verdad, a veces no estaremos preparados, pero la idea o la postura es, me tendré que preparar, ¿no? Me tendré que preparar. Y desde aquí es lo que os digo, es una toma de decisiones, ¿no? Es decidir que quiero hacerlo así, ¿no? Las entidades de plena inclusión, cuando nos embarcamos en esta manera de entender las cosas desde plena inclusión, entendemos que debemos acompañar a las personas en el ciclo vital. Entonces entendemos que tenemos que el abordaje de problemas de conducta y problemas de salud mental debe estar en nuestro día a día, ¿no? Y hay veces que soy un poco dura cuando explico estas cosas, ¿no? Y siempre digo, si hay alguien que de repente quería trabajar con el colectivo de personas con discapacidad y no quería y no le apetece o no se ve preparado para trabajar con personas con problemas de comportamiento, se lo tiene que plantear, ¿no? Porque estadísticamente es probable que aparezcan algunas de estas personas a lo largo de su vida y es nuestra función, ¿no? Estar en esto. Y ahí tenemos que buscar cómo hacerlo, ¿no? Y no se trata de que tengamos que saber hacerlo a priori, sino que nos tenemos que preparar para esto. Y esta es una realidad. Yo siempre que hago algunas formaciones en las entidades, muchas veces me sorprende
la cantidad de problemas de comportamiento que vivimos a lo largo del día y, sin embargo, la poca formación a lo mejor que hemos tenido como profesionales para abordar estas situaciones, ¿no? Los pocos espacios de reflexión comparado con la realidad que vivimos, ¿no? Y con lo que nos preocupa y con lo que nos estresa. Entonces vamos a intentar que este tema no sea un tema que se quede por ahí olvidado, sino que este sea un tema en el que pongamos mucha energía y mucha fuerza desde las entidades, ¿no? Desde ahí, a veces pensamos que algunos de los modelos de trabajo, bueno, pues justo para esa persona que es más difícil, que es más complejo darle el apoyo, que sí, que no sabemos cómo hacer, parece que con ellos esto no funciona, ¿no? Y la postura nuestra sería, bueno, todos somos todas, ¿no? Hablaremos un pelín sobre esta estrategia que creo que es fundamental para que podamos tener una creencia de cómo queremos que sean las cosas, ¿no? A través, bueno, de las cuales entendemos que todas las personas tienen el derecho a estar atendidas, ¿no? Y a recibir las mejores de los servicios por nuestra parte, ¿no? Las personas con grandes necesidades de apoyo, a veces tenemos esta creencia, y cuando hablamos de personas con grandes necesidades de apoyo, perdonadme que hablamos de una realidad súper compleja. En esto podríamos tener un debate durante horas y horas y probablemente no llegaríamos a muchos acuerdos. Pero las personas con grandes necesidades de apoyo, hablamos cuando tienen muchas necesidades de apoyo a nivel físico, ¿sí? Pero hablamos de personas con grandes necesidades de apoyo porque presenten un trastorno del espectro autista y a lo mejor tienen un nivel intelectual más alto que el mío, ¿sí? Y mucho más alto, pero presentan necesidades de apoyo muy, muy importantes para manejarse en el día a día en algunas de las circunstancias o para regular su comportamiento, ¿sí? O pueden ser personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental, o pueden ser personas, el otro día hablábamos en la red de Todos Somos Todos, de las personas con funcionamiento intelectual límite, ¿sí? Que son un colectivo que están ahí entre medias del mal y el bien, ¿no? De que, como siempre habla Ramón Nobel, nos vamos pasando la pelota unos a otros, ¿no? Esto no es mío, esto es tuyo, ¿sí? Pero son un grupo de personas que presentan una serie de complicaciones en sus vidas para manejarse y que muchas veces no están recibiendo los apoyos adecuados. Y entonces los entendemos como unas personas con unas importantes necesidades de apoyo en ese sentido. Así que podríamos hablar de un montón de situaciones muy, muy, muy diferentes, ¿vale? Pero pareciera que algunas creencias que podemos tener en algunos momentos es que las relaciones con las personas con más necesidades de apoyo, sobre todo, ya os digo, si presentan problemas de conducta, a veces nos parece que no aportan tanto a las relaciones, porque fíjate lo complicado, sí, lo difícil, todo esto, como os decía, no es algo que esté pensando porque se lo he escuchado a alguien y tal, es que a mí me pasa, ¿no? Cuando pensamos en poner a convivir a una persona que ahora mismo está teniendo situaciones de problemas de conducta y nos pareciera que no aporta, que va a ser todo complicado y tal. Y lo que nos invita al apoyo conductual positivo es a tener otra postura, ¿no? Las relaciones personales, cuanto más diversas, y esto es parte de investigación, ¿no? Lo sabemos desde el ámbito de la educación, las relaciones personales, cuanto más diversas, más aprendizajes producen, ¿no? Así que tenemos que tener claro que las personas con las que nosotros atendemos y que presentan esas dificultades de comportamiento aportan mucho a su entorno y aportan a todas las relaciones que vayamos a tener. Así que parece, ¿no? Que esto no es opcional, que no es que es una cosa que podamos elegir. Tenemos que revisar nuestras creencias, pero si estamos dentro del movimiento de plena inclusión y si creemos, ¿no? en estos procesos de transformación, tenemos que estar en esta línea de trabajo, ¿no? Tenemos que creer que las personas pueden aportar y que pueden estar donde tienen que estar porque es el espacio donde han elegido, ¿no? Entonces, la dificultad aquí que tenemos los profesionales fundamentalmente es que sabemos ya lo que deberíamos ser, pero nos cuesta un poquito, ¿no? No sé cómo os sentís vosotros, pero nos cuesta un poquito entender o llevar a la práctica todo aquello que nos gustaría hacer, ¿no? Y ¿sabéis qué pasa? Que la única manera de que esto vaya pasando es empezar a practicar, empezar a seguir trabajando, porque muchas de estas cosas acabarán siendo, ¿no? Si yo quiero ser una jirafa, es probable que ahora mismo no lo sea, pero si me pongo unos zancos ya me parezco más, ¿no? Y si poquito a poco voy haciendo esa ilusión, pues probablemente vamos a poderlo hacer entre todos, ¿no? Sabéis que este es el proyecto de la estrategia de Todos Somos Todas, que Sí. hablaremos en algún momento, ¿sí?
Y la idea es que todas las personas estén incluidas en los entornos donde estamos los demás, ¿no? Donde están las demás personas. Y donde no haya un ellos y nosotros, sino donde todas las personas estemos, ¿no? con los apoyos que necesitamos. Y ahora os voy a invitar, me voy a atrever, así, con un grupo tan grande. Os voy a invitar a soñar. Os voy a invitar que vengáis de viaje conmigo. Os voy a invitar a soñar porque soñar dicen que es gratis, ¿no? Así que y ahora desde el teletrabajo que estamos muchos, pues bueno, pues podemos soñar juntos, ¿sí? ¿Os parece? Vamos a soñar juntas y juntos que todos somos todas, que vivimos en una sociedad. Venga, vale. Las personas con más necesidades de apoyo, las personas más vulnerables, ¿sí? Pasan de ser invisibles, como pasa ahora mismo, ¿no? En muchos momentos, a ser visibles. Y de ser visibles a ser prioritarias, ¿sí? Fijaos qué cambio, ¿no? Mirad, os voy a contar una experiencia personal que he tenido ahí en las últimas semanas y tiene que ver con mi sobrina, que va a un cole donde hay inclusión educativa y donde hay un alumno que presenta problemas de comportamiento y tiene dificultades, ¿no? Y mi sobrina con 7 añitos vio esas dificultades de comportamiento antes de entrar al cole y se asustó, ¿no? Se asustó. Y me llamaba para preguntarme cómo podía ser esto, ¿no? Y qué pasaba con esto. Y a mí me pareció una buenísima noticia que mi sobrina con 7 años ya ha conocido a personas, en este caso, este muchachillo se golpeaba la cabeza, ¿vale? Creo que es lo que ella vio. Y a mí me salía a decir, ostras, yo conozco un montón de personas que se golpean la cabeza. ¿Sí? Esto es una realidad que para mí es casi normal, es visible, ¿sí? Y sin embargo, para muchas personas de nuestra sociedad es una realidad que ni siquiera existe, que ni siquiera conocen, ¿sí? Y no sabemos, no tenemos ninguna bola del mundo, pero sabemos que existen personas adultas que tienen muchas necesidades de apoyo o que no, o que tienen determinadas circunstancias y que siguen presentando estas conductas. Y para mí es una riqueza que alguien con 7 años ya sepa que eso existe, ¿no? Porque probablemente lo va a abordar de una manera muy distinta a como en mi caso, si por mi profesión lo empecé a observar a los 25 años, ¿no? Estas personas están en el mundo, están con nosotros y viven con estas realidades y con estas circunstancias, ¿no? Algunas las podemos trabajar y las podemos cambiar y otras, de momento, persisten, no sé lo que pasará después, ¿no? Pero tenemos que hacer visibles que esto ocurre, ¿no? Durante mucho tiempo hemos estado en el modelo de escalera. ¿Sabéis este modelo en el que decíamos, yo qué sé, Juan, Pablo, no pueden salir a la calle hasta que no dejen de tener problemas de conducta? No me puedo ir a un supermercado y que liemos allí un follón. Y entonces, bueno, una de las cosas que yo creo que estamos aprendiendo es que, yo no sé si Pablo vamos a poder conseguir que salgamos a la calle y que no armemos ningún follón, pero entre tanto, si para Pablo es importante, ahí está la clave, si para Pablo es importante que vayamos a determinados sitios, tendremos que ir. Y si nos ven que pasan esas circunstancias, pues es que esta es la realidad, es que vivimos con esta realidad. Así que tenemos que empezar a ser visibles y tenemos que empezar a ser un colectivo, ¿no?, que realmente sea prioritario en abordar las circunstancias. Además, para mi gusto, creo que hay una parte que es fundamental y que estamos aprendiendo, y aquí creo que tenemos un espacio de mejora enorme, que es que tenemos que dejar de trabajar para ellos, para trabajar con ellos y por todos, ¿no? A mí cada vez me empieza a chirriar muchísimo más cuando me encomiendan, como ha hecho Susana y Dabel, me han liado para hacer esta monografía y donde me presento yo sola, ¿sí? Sin personas con discapacidad, sin familias, sin realmente los protagonistas por experiencia de esta realidad, ¿no? Y al final tenemos que ir, este es el camino, ¿no? El camino es estar trabajando por todos para una sociedad más inclusiva y estar trabajando con las personas que realmente son protagonistas de esta situación, ¿no? Lo ideal, vamos a soñar entonces, seguimos soñando en que estamos en una sociedad donde las personas están conectadas con sus redes de apoyo, donde las personas están donde les gustaría estar y tienen su red social, los apoyos específicos que necesitan, ¿sí? Todo lo que requieren para tener una vida de calidad. Y seguimos soñando entonces que si eso es así,
seguramente nosotros, como nos regalaban los dibujos los compañeros de la fundación tuya, ¿no? Las entidades damos muchos pasos, ¿no? A ser no servicios específicos, sino a tener conexiones con el exterior, pero damos un paso más a trabajar en la comunidad, ¿no? Que quizá estamos todos ahí un poco empezando a estar en este momento. Pero nos vamos al siguiente paso, y es que estamos construyendo comunidad, ¿no? Y para eso tenemos que dejar de hacer cosas muy específicas y muy concretas para nosotros y empezar a entender dónde está la sociedad y ampliar, ¿no? ¿Qué necesita la sociedad de nosotros? ¿Qué podemos aportar nosotros? ¿Sí? ¿Qué valores tenemos desde ahí para generar una sociedad cada vez más inclusiva, ¿no? Desde ahí, si queréis seguir soñando conmigo, os invito a que os montéis conmigo en un avión, ¿sí? Y en ese avión, bueno, pues vamos a ir pilotando un poco hacia la utopía, ¿sí? Hacia este sueño, esta utopía, ¿no? Y ahí tenemos distintos botones en el cuadro de mando que lleva esta mujer pilotando el avión, ¿sí? Tenemos distintos botones que podemos tocar para llegar a estos procesos de sociedad inclusiva. Y los botones así como más claves, sí, hay muchas cosas que están alrededor, tienen que ver con la personalización, con sentarnos con las personas, con estar con las personas, con entender qué planes de vida quieren tener las personas, qué estilo de vida quieren tener las personas. Y desde ahí tenemos las herramientas de PCP, pero podríamos utilizar cualquiera otras, en la idea de entender qué es lo que quiere hacer la gente con su vida y tener estilos de vida dignos, ¿no? Y cómo podemos ayudar a las personas a encontrar los apoyos necesarios para llevar un estilo de vida digno. Por otro lado, podríamos tener otro botón para llegar a la utopía, ¿sí? Que fuera el apoyo activo, que es otra de las metodologías que en los últimos años estamos trabajando más, ¿verdad? Y que tienen que ver con la participación de las personas, con la participación activa en actividades significativas para las personas, no solamente con la participación en cualquier cosa, ¿no? Sino en la participación en actividades significativas que tienen relación con esto que hemos dicho, ¿no? Con el plan de vida de las personas. Podríamos accionar el botón de apoyo conductual positivo, donde cuando entendemos y trabajamos para que los entornos sean preventivos de problemas de comportamiento, estamos trabajando para que todas las personas estén mejor, ¿no? Así que cualquiera de estos botones, digamos que nos lleva a esa sociedad inclusiva. ¿Qué botones tenemos que activar? ¿Qué tenemos que hacer desde nuestra entidad? ¿Cuál es la transformación? Este sería como el avión que nos lleva a la transformación, ¿sí? ¿Cuál tenemos que activar? Pues probablemente tiene que ver con una cosa estratégica. Hay que activarlos todos y en algún momento, ¿no? Tenemos que haber personalizado, tenemos que conseguir que las personas participen en actividades significativas y tenemos que generar entornos que sean favorecedores y preventivos y que si aparecen cualquiera de las dificultades estemos preparados, ¿no? Para abordarlas. Pero en qué momento y cómo, cada uno de los aviones sabrá cómo tiene que manejar, ¿no? Pero en este viaje lo que queremos conseguir al final es esta imagen que seguramente muchos y muchas conocéis, de pasar de los círculos viciosos, donde estamos en servicios, normalmente nuestra herramienta principal, ¿no? Son los servicios, donde tenemos a las personas de alguna manera en los centros de día, en los coles, en las residencias, incluso los kites, ¿no? Donde tenemos relación con las personas y donde solemos hacer algunos entornos que se generan unos círculos viciosos, ¿no? Y en relación a los problemas de conducta, sobre todo, nos basamos en entender que las personas son peligrosas, ¿no? Y tenemos un rol los profesionales de mantener la casa limpia, de intentar que nadie se haga demasiado daño, de estar de cuidadores, ¿no? Así que queremos cambiar ese círculo vicioso a cambiarlo a un entorno adecuado, a un círculo virtuoso, ¿no? Donde el personal proporciona solamente aquellos apoyos que se necesitan, donde las personas piensan de manera creativa y proactiva, donde el personal se siente competente, ¿no? Para abordar las situaciones de problemas de comportamiento que se dan, ¿sí? Y donde no se percibe a las personas con problemas de comportamiento solo como personas que puedan tener una conducta que en un momento determinado nos genere un riesgo, sino como personas que tienen derecho a la participación y que son capaces de participar en muchas de las actividades que hacen, ¿no? Así que cambiar esos círculos, tendremos que activar el botón que tengamos que activar, pero la idea sería la misma, ¿no? Generar unos entornos que realmente sean favorecedores. Al final nos vamos a la idea de que
tenemos que generar procesos de acompañamiento a los planes de vida de las personas, donde hay sueños y metas más amplios, pero también tenemos que atender muy mucho y tener mucho cuidado con cuáles son las rutinas de la vida diaria, ¿no? Porque a veces, sabéis que cuando hemos cogido metodologías, a veces las hemos desvirtuado un poco en el sentido de que es muy importante que las personas tengan sueños y tengan metas a largo plazo, pero luego no puede ser que su día a día no se corresponda con una participación y con actividades significativas, ¿no? Que además estén centradas, pues a mí me gusta siempre recordar, como dice Susana Esteban, ¿no? Y el equipo de Ramón Nobel se empeñan mucho en recordarnos que tienen que estar centradas también en el estilo cognitivo de las personas, en cosas que realmente pueden participar porque las hemos preparado pensando en cómo las personas las pueden comprender. Así que ahí esa parte también es muy importante, ¿no? Y nuestros servicios entonces se tendrán que organizar de una manera flexible, de una manera personalizada, ¿sí? Para poder atender todas estas circunstancias. A mí me gustaría también señalar las circunstancias que nos ocurren cuando en los servicios, y vuelvo a hablar de mí misma, cuando en los servicios de repente nos aparece alguien que no quiere ninguna de nuestras cajitas que teníamos preparadas, ¿sí? Y hablo pues de que de repente aparece una familia con un joven de 22 años, ¿sí? Que esto nos está pasando cada vez más, ¿no? Y nos dice, oye, que mi hijo ha terminado la escolaridad y no sé qué hacer, ¿no? Y nosotros le decimos, estupendo, has venido al sitio adecuado. Yo tengo centro de día, centro ocupacional, incluso tengo un servicio de integración laboral, pero te tienes que venir aquí, a estos grupos, a tal, a cual, sí, y de repente la familia y la persona te miran y te dicen, esto no es lo que yo quiero, ¿sí? Yo no quiero esto para mí, ¿sí? Yo tenía otras expectativas. Yo vengo, por ejemplo, de un espacio inclusivo, vengo de estar toda la escolaridad en inclusión y ahora no quiero meterme en un grupo de personas con discapacidad, hacer no sé qué, que dices, esto no era mi idea. Y de repente, no sé si os ha pasado a vosotros o no, pero a mí desde luego muchas veces, y muchas veces se han quedado esos teléfonos ahí en el tintero, ¿no? De familias que llamaron y nunca sé muy bien dónde encontraron los apoyos. Pero cuando se nos salen de la galaxia nuestra, ¿sí? A veces parecen como extraterrestres, que ¿cómo no vas a querer un centro de día? Esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Una plaza de por vida. Y ser capaces de generar otro tipo de servicios, ¿no? El otro día veíamos las jornadas de asistencia personal de la comunidad de Plena Inclusión Madrid. Tenemos un montón de metodologías, de ayudas que nos empiezan a decir, aparte de tus cajitas, existen otras cosas, ¿no? Donde podemos hacer. Tenemos que mejorar las cajitas, tenemos que trabajar con esas cajas para que dejen de ser esas cajas, pero además tenemos que generar otro tipo de cosas personalizadas en las demandas de personas que tenemos. Porque también otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que hay un montón de personas de ese grupo de Todos Somos Todas que no están en nuestras entidades, ¿sí? Que están en otros espacios que no tienen esos apoyos. Y tenemos que llegar a ellas y tenemos que ver cómo cada una de nuestras entidades, aunque yo no me dedique a eso, ¿sí? Nos comprometamos con el acompañamiento y el apoyo a esas personas que se nos salen de nuestra galaxia. No sé si tiene sentido para vosotras esto que comento, ¿no? ¿Por qué me he metido en hablar de utopía y demás? Perdonad que cito a Galeano, que es para mí una pasión, ¿no? La utopía está en el horizonte y sirve para caminar, ¿no? Si no soñamos en grande, es imposible que pasen cosas distintas, ¿no? Esta es mi creencia. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar, ¿no? Así que os invitaba a soñar porque creo que la única manera de conseguir cosas distintas es soñar, y es soñar en grande, ¿no? Nos decía Javier Tamarín, no nos ha parado de repetir que no nos valían los planes personales o las planificaciones centradas en las personas soñando en chiquitito o las vidas soñando en chiquitito, sino que deberíamos soñar en grande. Y yo lo hablo para cada una de las personas a las que nosotros conocemos y tenemos un rol de apoyo, pero lo hablo en nuestras estructuras. Tenemos que soñar, ¿no? Tenemos que conseguir que estas cosas empiecen a cambiar y cambien de otra manera. Y si no soñamos y pensamos en las utopías, creo que es muy difícil que avancemos. Y lo creo así, entre otras cosas, porque tengo un equipo en el que yo trabajo, Asprodisis, donde me inspiro en las compañeras y los compañeros que trabajan todos los días con las personas a las que acompañamos, ¿no? Y pongo como ejemplo el taller de arte, me va a perdonar el resto de los compañeros, pero podría poner cualquier otra experiencia en donde profesionales y personas con discapacidad y sus familias han soñado en grande, ¿sí? Y han acabado exponiendo en el centro de Ronda
unas obras de arte hechas por las personas con más necesidades de apoyo de los servicios de Asprodicis, ¿no? Y esto tiene que ver con que ha habido personas que han soñado en grande, ¿sí? Si hubiéramos soñado en pequeñito, nos hubiéramos quedado en otra cosa. Y por eso creo que es una obligación el que en transformación soñemos en grande. Tenemos que generar utopías, tenemos que tener claro cuál es la utopía y tenemos que ir a por ella. Y todos los pasos que nos lleven hacia eso serán pasos que nos lleven a avanzar, ¿no? Así que os invito a que seamos utópicos y a que soñemos con un cambio social, ¿no? Y precisamente en un proceso en el que estamos dentro de una pandemia, ¿no? Que nos ha generado muchísimas limitaciones, muchísimas dificultades, que están, ¿no? Las personas hoy día sufriendo, las personas con discapacidad intelectual en concreto, sufriendo restricciones terribles, sobre todo en los espacios de residencia, ¿no? Donde realmente seguimos con casi un confinamiento desde marzo y donde las personas están sufriendo mucho. Tenemos también la oportunidad de sacar, de reflejar las realidades que tenemos, ¿no? Donde ha salido una ley que de repente somos noticia por todas partes, todo el mundo está preocupado en su vida por si los coles de educación especial siguen o no, pues aprovechémonos de esa oportunidad para hablar, ¿no? Para ser visibles, para entender que estamos ahí, ¿no? Y aprovechar estas oportunidades para que la gente sueñe con nosotros de una manera utópica, ¿no? Para que la gente pueda al final hacer lo que al final queremos hacer todos, ¿no? Vivir con control de nuestras vidas, con toma de decisiones, con saber que las cosas que hacemos tienen impacto en los demás, ¿no? Con conexiones, con relaciones importantes, significativas en la vida, ¿no? Y con toda esa red de apoyos que tenemos para funcionar y con contribución, donde las personas son valiosas por sí mismas, ¿no? Donde contribuyen a una sociedad más justa. Y desde aquí tendríamos que generar, igual que hemos visto la otra diapositiva parecida basada en el estigma, pues estilos de vida dignos de todas las personas, ¿no? Donde las personas tengan oportunidades en la comunidad, las que sean significativos para esas personas, ¿sí? Y ahí nos tenemos que ir a esos polos, ¿no? Donde las actividades en comunidad son positivas sí por sí. Bueno, pues depende de cómo las hagas y depende de si son significativas para las personas, ¿no? Donde tenemos que abrir campos de experiencia, donde hay una realidad enorme de personas con discapacidad que nunca en su vida han hecho determinadas cosas que todos nosotros hemos hecho en algún momento, ¿sí? O no todos, pero muchas personas hemos podido acceder en muchos momentos. El poder tener una experiencia de hacer una actividad de riesgo, ¿sí? Como, yo qué sé, tirarse en paracaídas, yo no he hecho, pero volar sin motor o montarse en un kayak o, ¿sí? O en una moto acuática, no lo sé. Cualquiera de esas cosas que configuran tu campo de experiencias. Viajar al extranjero, conocer a alguien de otro país, no sé, hay tantas pequeñas cosas, incluso veíamos hace no mucho tiempo en algunas de las escalas que nos preguntan sobre personas con discapacidades, las personas habían probado un tipo de comida que no fuera la española, ¿sí? Y eso son cosas que en todos nosotros tenemos un campo de experiencia donde podemos elegir hacerlo más o hacerlo menos, nos puede gustar más o menos, pero tenemos la oportunidad de tener campos de experiencias distintos. Y ahí tenemos un gran trabajo desde las personas de apoyo para abrir esos campos de experiencia, porque es la única manera en la que los demás elegimos, ¿no? Tenemos que tener relaciones valoradas, ¿no? Las personas necesitamos esas relaciones valoradas y sentimos que pertenecemos. Sentimos que pertenecemos a esta sociedad, sentimos que pertenecemos a nuestra familia, a nuestra red de amigos, a nuestro... Sí, siento que pertenezco y esta es una necesidad muy relevante desde que somos pequeños, ¿no? Así que es importante que la podamos compensar. ¿Qué habla el apoyo conductual positivo? Habla de, como dicen, he quitado esta imagen a los compañeros de la Fundación APROCOR, donde he tenido también el placer de trabajar, que las personas vulnerables han experimentado una sensación de inseguridad y de indefensión importante que les pone en un desequilibrio total, ¿no? Y sin embargo, nosotros podemos paliar y compensar estos efectos de vulnerabilidad, ¿no? Y estaríamos hablando justo de este colectivo de personas, sobre todo, que presentan problemas de comportamiento, porque ya os digo que es el factor que más limita que las personas puedan participar, ¿no? Así que desde ahí podemos utilizar la herramienta de apoyo conductual positivo, que es una herramienta que está basada en la evidencia y que además nos habla de la ciencia, pero también nos habla de la vivencia y también nos habla de que ya hay muchas personas, muchos equipos, ¿verdad? En Andalucía, no nos vamos a ningún sitio muy lejos, que a veces
yo sé que no soy andaluza, pero soy andaluza adoptada ya con muchas relaciones aquí y a veces, me vais a perdonar que hable como si fuera andaluza, a veces los andaluces nos creemos que aquí no sabemos hacer las cosas y no nos tenemos que ir a ningún sitio. Aquí en Andalucía hay un montón de buenas prácticas, hay un montón de historias personales de éxito que tenemos que contar para que podamos seguir avanzando, ¿no? Porque en esa utopía una gran parte de ayuda va a ser el ver que somos capaces de abordar este tipo de situaciones. Al final el apoyo conductual positivo es una mezcla entre la ciencia, pero es una mezcla con valores, ¿sí? Acordaros que no estamos hablando de los sistemas de modificación de conducta, no queremos modificar conductas y no queremos utilizar determinadas estrategias, ¿no? Lo que a mí me gusta definir así el apoyo conductual positivo es una definición muy propia mía y que tiene que ver con la filosofía, pero a mí me parece que el apoyo conductual positivo parte de querer afrontar las cosas de una manera diferente. ¿Sí? Si eso no está, es poco probable que podamos hacer estrategias de apoyo conductual positivo. Es querer comenzar un camino diferente, ¿no? Es querer empatizar y emocionarte con el otro, con esa persona que está teniendo esas dificultades que te parecen ahora mismo tan complejas, ¿no? Es estar en una disposición un poco más consciente de dónde estamos, de cómo estoy yo en esta situación también, donde yo como profesional, como rol de apoyo, como familiar, también soy parte de esa situación de problema. No soy culpable, ¿eh? Soy parte de esa situación y donde me tengo que meter como observadora de mí misma también, ¿no? Es querer buscar soluciones éticas a situaciones que a veces son muy difíciles. Yo lo sé, compañeras y compañeros, porque a veces vivimos situaciones realmente difíciles, ¿no? Donde vivimos situaciones donde se hace daño a otras personas, a unos terceros, y esto realmente nos escuece y nos duele. Pero es querer hacer las cosas de otra manera, a como hemos visto que siempre hemos hecho, ¿no? Yo siempre digo que llevamos en vena el castigo, ¿no? Las consecuencias, todo ese tipo de sistemas punitivos, es donde nos hemos educado todos, donde la sociedad aboga por educar en general. Y esto, aunque ya se va pasando de moda, pero en el fondo están nuestras creencias y nos sale solo. Y vuelvo a decir, no le sale a otras personas, me sale a mí, que doy formación de apoyo conductual positivo y en muchos momentos te dan ganas de hacer otro tipo de estrategias porque te salen y te nacen solas, ¿no? Pero este querer hacer las cosas de otra manera, este plantearte y decir, bueno, pues yo ahora podría dar 2 chillidos y decir, se acabó, ¿sí? O decirle a esta persona, ya no vas más al cine y ya está, ¿sí? Pero hay algo en mí que dice que yo no quiero hacer esto, ¿no? Que quiero hacer las cosas de otra manera. Así que sin basarnos en qué somos, nosotros no somos un sistema en el que creamos en la anarquía de las personas y en la falta de respeto, sino que creemos en que tenemos que apoyar a las personas para regularse emocionalmente, queremos hacer las cosas de una manera diferente. Y para eso tenemos un montón de compañeros y compañeras de viaje que llevan bastante más años de desarrollo que nosotros en estas prácticas y donde sabemos que la evidencia en apoyo conductual positivo es una realidad, ¿no? Es una realidad que sabemos que las cosas funcionan mejor cuando trabajamos desde apoyo conductual positivo. Además, yo creo que llevamos unos años trabajando mucho sobre valores en las entidades, trabajando un montón de cambios, ¿no? En la manera de ver a las personas, pero a veces, o por lo menos yo lo vivo así, últimamente creo que en las entidades nos falta esa parte de la técnica también, ¿no? Hemos aprendido a ver las cosas de otra forma, pero ahora nos faltan como las herramientas y las estrategias de análisis funcional, de evaluar en salud mental, de ver cómo nos coordinamos con los psiquiatras con los que trabajamos, con los neurólogos, ¿sí? Toda esta parte va a ser también muy importante. Y por supuesto, la empatía, ¿no? Vamos a encontrarnos personas que después de nuestro trabajo ideal en apoyo conductual positivo vayan a cambiar su estilo de vida y realmente van a mejorar esos problemas de comportamiento, vamos a ver resultados positivos, ¿sí? Y van a ser historias de éxito. De estas hay muchas, hay que contarlas, ¿sí? Hay que contarlas porque de esta forma nos vamos a motivar todos para poderlas hacer. Pero la verdad es que también va a haber personas que por muy bien que hagamos el trabajo, ya sea por situaciones internas o porque ya ha habido un histórico de vida diferente o porque no somos capaces de cambiar tanto la realidad, las personas van a seguir planteando problemas de comportamiento. Y una de las cosas que creo que es más importante es que aceptemos que eso es una realidad,
que va a haber, tenemos que convivir con personas que van a presentar problemas de comportamiento. Y es el entorno el que se encarga de adaptarse a esas circunstancias y aprender a convivir con eso, ¿no? A tener un equilibrio de convivencia importante, ¿no? Hablaba el otro día con una madre, Maite, que para mí es inspiradora, y me decía eso, ¿no? Que lo más importante también es aceptar que hoy por hoy aparecen problemas de comportamiento y desde ahí puedes realmente trabajar y abordar las situaciones, ¿no? En apoyo conductual positivo hemos tenido varios momentos. Al principio, cuando los primeros años en los que entró apoyo conductual positivo, aparecieron muchos conceptos muy técnicos, muy complejos, que muchos de nosotros nos metimos en ello, ¿no? Al final, los primeros años de apoyo conductual positivo fueron tan técnicos que parecía que los demás no podíamos abordar, ¿no?, las situaciones de problemas de comportamiento, solamente los psicólogos podíamos entender toda esta parte, ¿no? Y la verdad es que hemos aprendido mucho de ellos, son fundamentales. Os invito a los técnicos y a las técnicas que andáis por ahí, las entidades, que leamos los manuales de apoyo conductual positivo donde vienen todos los pasos, porque es la única manera de que realmente podamos liderar procesos con toda esa parte técnica muy bien ligada, ¿no? Esa parte es fundamental. Pero al final estamos hablando de dos lenguajes distintos, ¿sí? Antes hablábamos del antecedente distal, el antecedente proximal, y ahora hablamos de desencadenante lento, desencadenante rápido, ¿sí? Son dos lenguajes distintos, pero el mismo objetivo, ¿eh? Es analizar la situación de las personas a nivel biopsicosocial, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel biológico, qué pasa a nivel psicológico y qué pasa con el entorno, ¿sí?, de esta persona? Y además se basan en el análisis funcional de la conducta. Ahí sí tenemos una parte muy técnica que si no hacemos tampoco estamos haciendo apoyo conductual positivo, ¿sí? Porque en algunos momentos, en muchas de las entidades, nosotros ya hemos hecho ese cambio en valores que os decía, pero nos falta basarnos en datos, basarnos en análisis funcional. Estas eran, como nombrábamos antes, los principios teóricos del apoyo conductual positivo. En vez de hablar de prevención secundaria, fijaros, hablábamos de estrategias protésicas de apoyo. Esto ya solo para aprenderse el nombre, ¿no?, hay que echar un rato. Con lo cual, teníamos un lenguaje un poquito complejo, que ya os digo, os invito a los que tenéis que liderar a nivel técnico los programas, porque hay que conocer todos estos procesos para después poderlo hacer sencillo, ¿no? Pero al final lo que necesitamos, si queremos que las personas estén en comunidad y que un chiquito como el que os contaba del cole de mi sobrina esté en un aula incluido con los demás, esa profa que tiene que trabajar con él y que no es especialista en educación especial ni en apoyo conductual positivo, tiene que poder tener herramientas para abordar estas situaciones, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una cosa más sencilla, donde todos nos podamos entender, porque esto es un proceso de cocreación. Y lo que hemos hablado, si hacemos procesos de cocreación con cosas muy complejas, pues al final será muy difícil que podamos seguir, ¿no?, las intervenciones. Así que nos vamos a los modelos de apoyo conductual positivo que hemos traído un poco de Gales, que estamos aprendiendo de Gales, donde nos hablan del semáforo, que es fácil de reconocer, ¿no?, y recordar, verde, amarillo, rojo. ¿Qué hacemos con las situaciones para que sean preventivas? ¿Qué hacemos con las situaciones cuando vemos que las personas están teniendo algunas dificultades para gestionar la situación? Y por último, las estrategias reactivas, ¿no? ¿Qué hacemos si al final la situación ha explotado, ¿no? Fijaros que la importancia o la clave está en que en los modelos clásicos nos hemos basado en las estrategias reactivas y a veces llamamos apoyo conductual positivo y seguimos enfocándonos en qué hacemos justo cuando hace la persona los problemas de conducta. Y la idea del apoyo conductual positivo es ir más atrás, es analizar, es entender, es ir despacito evaluando para poder entender mejor las situaciones de problemas de conducta, ¿no? Aquí lo que decimos, y bueno, cojo veremos esta pirámide varias veces en la exposición, ¿no?, de verde, amarillo, rojo, siguiendo el semáforo, porque es como entender que este semáforo nos sirve para apoyar a Juan, a María, ¿sí?, en su plan de apoyo conductual positivo, pero también nos ayuda a entender los sistemas, ¿no?, a entender un sistema en el que hagamos acciones que sean positivas para todos, preventivas para todos, que sería el verde, ¿sí?, donde hagamos actividades que sirven para algunas de las personas que requieren ya alguna necesidad de apoyo más específica, y luego habrá un tercer grupo de personas que necesitan todavía algunas intervenciones más específicas. Pero lo importante está aquí en el verde. Esta sirve para todos. Para el que está en el puntito rojo, también. Para el que está en el amarillo, también. O sea, la verde sirve para todos. Y una de las cosas que os decía que yo creo que tenemos que virar los profesionales de este ámbito
es que si queremos estar en inclusión tenemos que empezar a pensar en clave de para todos, ¿sí? Luego habrá personas que requieran algunas activaciones específicas, pero tiene que ser para todos, ¿no? Esta pirámide se utiliza mucho en apoyo conductual positivo escolar, ¿no? En los entornos de escuelas inclusivas. Y lo que intentamos es un poco eso, identificar cuáles son las prácticas que valen para todos, ¿sí? Y luego qué algunas cosas más específicas tenemos que hacer para algunos, pero que se pueden hacer estando con todos, ¿no? Que sería un poco la idea. Apoyo conductual positivo, pues al final tiene que ser un proceso en el que estamos continuamente recogiendo datos, datos para no basarnos en esas atribuciones. Acordaros que esa parte es muy importante, ¿no? Y donde se basa en estrategias que respetan la dignidad y el bienestar. Así que desde ahí tenemos que tener muy claro qué no podemos hacer desde apoyo conductual positivo. Y cuando te limitas y dices esto no lo podemos hacer, empiezan a aparecer otras soluciones creativas. ¿Sí? A veces nos cuesta más, pero si no puedes dejar a la gente sin cine, se te empiezan a ocurrir otras 100.000 opciones que son más éticas para poder intervenir en esa situación y acompañar a esa persona para entender cómo podemos acompañarla en momentos de situación de estrés, ¿no? En apoyo conductual positivo va a ser muy importante el trabajo en valores, ¿sí? El trabajo en las evidencias, ¿sí? Y también va a ser muy importante que hagamos procesos de apoyo conductual positivo, que acompañemos tanto en la evaluación como en la ejecución de los planes, que hagamos las evaluaciones funcionales de conducta, ¿sí? No podemos seguir hablando de los problemas de conducta sin tener una serie de datos un poco más objetivos para ayudar a las personas, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que muchos de vosotros conoceréis, que es que si me dice un médico que me va a meter en quirófano para abrirme el estómago, porque él deduce que por los síntomas que yo tengo, yo qué sé, perdonadme mi incultura en ese sentido, una piedra en el riñón y me va a abrir, yo le diré, perdone usted, ¿le importa hacerme una radiografía? Ya que tenemos radiografías, hágame usted una radiografía y me asegura que tengo eso antes de abrir, ¿no? Así que a veces en apoyo conductual positivo, a veces en los planes de conducta, hemos puesto en marcha planes de actuación basados en no sabemos qué, ¿no? Entonces ya tenemos algunas cosas, algunas herramientas que nos ayudan a entender qué está pasando con las personas y con su comportamiento, así que pongámoslas en juego para poder acompañar a las personas. Tenemos que tener en cuenta que hay un factor principal en apoyo conductual positivo que tiene que ver con nuestras atribuciones, nuestras creencias, nuestros sentimientos de autoeficacia, nuestras emociones, ¿sí? Con la empatía, con el desarrollo de la empatía que tienen las personas que están viviendo esa situación hacia esa persona en ese momento, en esa conducta. No quiere decir que no queramos a las personas, quiere decir que tenemos que entender qué está pasando en ese momento, ¿sí? Así que tenemos que trabajar como parte fundamental de apoyo conductual positivo, no solamente mirar a las personas, sino mirar el entorno. Y en ese entorno, principalmente, los que estamos somos los profesionales de apoyo, ¿no? O las familias de apoyo. Y entonces tenemos que revisar qué cosas están pasando en nosotros para generar estrategias de apoyo, ¿no? Así que si queremos apretar al botón de apoyo conductual positivo para cambiar las cosas, tenemos que podemos ser un botón de cambio organizacional donde podemos impactar en la vida de Juan porque está teniendo dificultades de comportamiento y haciendo un plan de apoyo conductual positivo podemos mejorar la situación vital de Juan y cambiar el estilo de vida. ¿Sí? Acordaros que nuestro objetivo no es reducir los problemas de conducta, nuestro objetivo es entender a Juan y cambiar su estilo de vida porque pareciera que los problemas de conducta nos están diciendo que hay algo que no funciona bien, ¿no? Así que intentamos cambiar ese estilo de vida y vamos a hacer ese plan individual de apoyo, pero eso hace que tengamos que cambiar algunas cosas de nuestra organización, hace que tenemos que revisar algunas prácticas y hábitos de nuestro servicio habitualmente, ¿no? Y es una palanca de cambio para cada uno de nosotros como profesional en el rol que adquirimos, ¿no? Así que la idea sería generar un banco de herramientas, de actitudes, de valores, de compromisos, identificar prácticas concretas, ¿sí? Para diseñar unos servicios distintos. Y ahí ya os digo, en Andalucía hay prácticas de éxito geniales, ¿no? Donde podemos fijarnos a nivel de coles, a nivel de centros, a nivel de apoyos en la comunidad, etcétera. Así que tenemos que ir identificando historias de éxito y buenas prácticas y nos lo tenemos que ir contando. Porque al final lo que nosotros queremos es que haya un personal de apoyo que sea empático, que necesitamos una parte importante que del apoyo emocional para esos equipos que están viviendo esas situaciones. Necesitamos organizaciones empáticas, donde ahora hablaremos un pelín más de esto, pero donde es fundamental
el liderazgo compartido, donde es fundamental que revisemos nuestra cultura organizacional y ver si está basada realmente en el apoyo conductual positivo. Y necesitamos una sociedad que cada vez sea más empática, pero eso no se va a generar por sí misma. Nosotros tenemos muchos, somos agentes de cambio, ¿no? Así que tenemos que generar espacios relacionales inclusivos, ¿no? Donde estemos todos y todas. No nos vale empezar con las personas que tienen menos dificultades, porque entonces nunca llegará el momento donde las personas con más necesidades de apoyo, esos invisibles, empiecen a ser visibles, ¿no? Para generar un cambio hacia apoyo conductual positivo, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿está implicado el equipo de apoyo en los planes de apoyo conductual positivo? ¿Hemos evaluado bien los contextos y las funciones de las conductas? ¿Hemos diseñado bien los planes de apoyo conductual? ¿Hemos tomado las decisiones basadas en datos o basadas en creencias? ¿Sí? Basadas en datos que tengamos objetivos. ¿Y hemos puesto el foco en el cambio en el estilo de vida? ¿O nos hemos ido a intentar reducir la conducta? ¿Sí? Y ahí siempre estamos con una tensión importante, porque cuando hay problemas de conducta lo que nos sale, lo que queremos es reducir esos problemas de conducta, ¿no? Pero acordaos que nuestra función es poner el foco en los cambios en el estilo de vida, ¿no? Así que, para ir terminando, este enfoque que decimos, ¿no? En el que esta pirámide para mí es que es fundamental, o a mí me ayuda a entender muchísimo que en prevención primaria, en la parte en verde, tenemos que hacer un montón de acciones que, como veis esta llavecita, la prevención primaria vale para todos, ¿sí? No es algo que hagamos para que Juan esté mejor, que tiene muchas dificultades. No, es que lo que hacemos para Juan resulta que vale para todos y que si hay menos ruido en el comedor es positivo para todos nosotros, ¿no? Para todas las personas que estamos allí. Y es verdad que además de esas acciones para todos, que son las más importantes, entonces tendremos que generar algunos sistemas para algunas personas que aún así requieren un apoyo un poquito más especializado, ¿sí? Donde tenemos que hacer algunas cosas más de apoyo conductual positivo, más de metodología, de análisis funcional, de tal. Y luego habrá un grupito de personas que es verdad que nos van a generar muchas dificultades para entender cómo apoyarlos. Y ahí tenemos que meter un montón de herramientas para poder ver cómo acompañamos. Y a mí me salen estos, rellenar los cuadros así, ¿no? Y encajar los cuadros o alinear, como nos decía Shalok, ¿no? Que tenemos que alinear todos los conceptos en los que estamos trabajando y tenemos que ser capaces de sintetizar. Así que para mí he intentado hacer una síntesis así en la pirámide, donde para todos y para todas pareciera que un proceso básico y fundamental sería la desinstitucionalización, ¿no? Donde todos y todas las personas tengan derecho a vivir en entornos mucho más normalizados, ¿no? En grupos más pequeños de convivencia, en espacios, sobre todo no pensemos solo en el número y en que estén en la comunidad, que hemos dicho que casi seguro sí, hemos dicho al principio del examen, pero sobre todo donde se den realmente procesos de personalización, ¿no? Donde las personas puedan elegir, donde tengan espacios propios, donde realmente estemos hablando de planes centrados en las personas en ese sentido, donde la personalización es una realidad, ¿no? Sin esto, y esto será para todos, tengan o no tengan problemas de comportamiento. Por eso el apoyo conductual positivo no solamente nos queremos enfocar en las personas que tienen dificultades de comportamiento, sino que nos va un poco a esta parte, donde las personas que están trabajando ahí y trabajan sobre metodologías de apoyo activo, donde estamos trabajando el estilo en el que nos relacionamos con las personas, donde estamos generando oportunidades, hemos dicho en la comunidad, donde estamos generando experiencias distintas de vida, ¿no? Y donde estamos generando que la persona participe en actividades significativas de su vida, ¿no? Hay una cosa que yo creo que es fundamental y es que las entidades, las entidades que trabajamos, sea en centros o sea en recursos, en apoyos cada vez más en la comunidad, tenemos que generar sistemas de acompañamiento a los profesionales, porque estamos pidiendo mucho, estamos pidiendo cambios de cultura y cambios de creencias. Y para eso tenemos que generar sistemas que aseguren que las personas pueden hacer bien su trabajo, ¿no? En ese sentido, a mí me salía el otro día hablando con unos amigos, ¿no? Me salía a decir que los sistemas tienen que promocionar los corazones de las personas que trabajan allí. Claro, las personas que trabajan allí tienen que tener corazón. Si no la tienen, el sistema no se lo puede sacar. Pero si las personas tienen corazón, y vamos a entender que la mayor parte de las personas que trabajamos en esto no lo hacemos por los sueldos, ¿verdad? Pues trabajamos con corazón,
vamos a intentar que los sistemas lo promocionen y lo saquen, ¿sí? Así que vamos a intentar hacer sistemas de acompañamiento donde el liderazgo sea compartido, donde la cultura organizacional sea muy importante, donde le demos mucho valor y donde hemos aprendido con apoyo activo a hacer feedback en positivo, a sistematizar observaciones y acompañar a los profesionales y decirles cómo hacen bien las cosas, ¿no? Esta parte, si no la tenemos montada, luego no la podemos montar cuando hay dificultades de comportamiento. La tenemos que montar para todos, ¿no? Otra vez. Entonces tiene que estar en la base de la pirámide. Casi, no sabéis lo que me ha costado ir haciendo la pirámide, porque todo me sale en el verde, porque al final es para todos, ¿no? Tenemos que ir en procesos de transformación, porque está claro que nuestras entidades se han quedado ancladas en un modelo social que no nos vale para ahora, ¿no? Que tenía sentido hace 20, 30 años, pero dejó de tener sentido en las nuevas perspectivas que tenemos. Hablamos también de, que ya habréis oído hablar, de la reducción de restricciones, que el otro día se hizo un seminario muy interesante, ¿no? Tiene que ver, a veces lo pensamos en la reducción de restricciones en el rojo. Pues cuando las personas se comportan mal, evidentemente no hay que agarrar, no hay que tal, no hay que... No, va desde abajo, va desde entender que tenemos que dejar las jarras de agua y las cocinas abiertas, ¿sí? Y que si no las tenemos abiertas estamos haciendo una restricción. Que si lo hacemos tenemos que tener muy, muy, muy justificado por qué lo hacemos, ¿sí? Ya sé que entonces engordaríamos mucho, pero es que a mí me pasa igual. Entonces tenemos que ver cómo hacer sistemas para todos. Tenemos que ver cómo nos coordinamos con las redes, con la red sanitaria, ¿sí? Qué importante es en problemas de comportamiento abordar toda la parte del dolor, del malestar físico, ¿no? De las personas. Ya no hablo de los psiquiatras solo, sino del malestar físico. Y cómo todo esto nos complica muchísimo la vida cuando no podemos coordinarnos bien. Y tenemos que hablar de la gestión emocional, de las personas que trabajamos con personas. Qué importante es que las personas, aparte de sentirse parte de un equipo, tengan un proceso de acompañamiento ahí en la parte de gestión emocional. A mí me gusta siempre decir que no podemos enseñar a otra persona a autorregularse desde la desregulación. Y todas tenemos experiencias y situaciones y momentos donde las personas nos sentimos desreguladas, ¿sí? Y si esto nos pasa a nosotros, pues también les pasa a las personas con discapacidad. Así que tenemos que trabajar en toda esta parte. Puede ser que con todo esto no sea suficiente para un grupo de personas y entonces ahí será cuando tengamos que hacer planes de apoyo conductual positivo, ¿sí? Donde tengamos que hacer evaluaciones desde el apoyo conductual positivo, donde tengamos que tener sistemas de recogidas de datos ya montadas, ¿sí? Porque nos van a servir para todas esas personas que presentan en algún momento problemas de comportamiento, donde tengamos que saber de salud mental para entender un poco algunos de los comportamientos problemáticos que pasan, ¿sí? Y desde ahí podremos hacer. Y en el rojo ya no me salían, porque fijaros, si tenemos esto montado, es poco probable que necesitemos el rojo para seguir avanzando, ¿no? Así que os invito a que hagamos apoyo conductual positivo para todos, trabajando con los profesionales codo a codo en feedback en positivo, en visualizar logros, en implicación, en liderazgo práctico, en gestionar los tiempos y las emociones de las personas que están trabajando para personas. Y nos hablan los que saben de apoyo conductual positivo que los sistemas deberían ir un poco en que las personas que están trabajando directamente con personas tengan distintos equipos de profesionales a los que puedan acudir cuando hay problemas de comportamiento y necesitan un apoyo más, ¿no? En ese amarillo y rojo. Pero que sobre todo debe haber un sistema en general de observación y de feedback en positivo de acompañamiento a los profesionales. Ese no lo podemos montar cuando hay problemas de conducta, lo tenemos que hacer desde antes. Tenemos que trabajar los valores y las prácticas en apoyo conductual positivo desde antes, ¿no? Así que para terminar, pues hablaríamos de que la prevención primaria sería generar esos entornos amables, esos planes y prácticas centradas en las personas, esos planes de apoyo conductual positivo, esos proyectos Mi Casa, ¿no? De oportunidades de tener vidas de calidad, esa comunidad como aliada, el liderazgo y la cultura organizacional y esa red de apoyos trabajando tanto con las administraciones como las redes de servicios de apoyos que hay en servicios sociales, en otros entornos, en servicios sanitarios, etcétera, ¿no? Prevención secundaria, hablaremos de ese trabajo con los equipos sobre valores, planes de apoyo conductual positivo, planes de apoyo activo, los sistemas de recogidos de datos, hacer esos análisis integrales de la situación de la persona con una funcionalidad de las conductas, evaluando la funcionalidad de la conducta y tener planes de servicio que realmente estén bien organizados, ¿no? Hacer toda esta parte de feedback
y liderazgo en la práctica, ¿sí? De aprendizaje de los profesionales, porque a veces les lanzamos a no puedes hacer esto, pero no te he contado qué cosas puedes hacer, ¿no? Yo siento que hacemos esto en muchas ocasiones y damos pocas herramientas, así que tenemos que seguir generando esto, ¿no? Y cuando aparecen problemas de conducta, calma, ¿no? Calma, dejemos pasar la marea, ¿sí? Hay cosas que no duran 100 años, ¿no? Es imposible, los niveles altos en algún momento bajan, ¿no? Tenemos que tener sistemas de apoyo coordinados, sería fantástico tener plazas flexibles y temporales donde pudiéramos realmente tener distintos recursos, como nos presentan a veces en Cataluña, ¿no? Que tienen estos sistemas donde las personas pueden ir en un momento determinado a un servicio un poquito más específico, pero con la idea de volver a su recurso, ¿no? Donde hacen la vida, ¿sí? Entonces, por ahí sería la idea. Donde pueda haber una toma de decisiones digna de qué quieren hacer las personas y donde haya vuelta atrás, ¿no? Donde te puedes equivocar, donde puedes decir, oye, que yo quería esto, pero ya no lo quiero, ¿sí? Donde las personas con discapacidad tienen esa capacidad. Y donde haya realmente planes de apoyo conductual positivo muy estudiados, con profesionales cualificados para poder hacer esto. Pero esto recordar que es solo para un grupo de personas muy concreto, ¿no? Que tenemos. Y donde tiene que haber un seguimiento de la organización externo también, donde podemos tener, como hablamos ahora de los coaches, ¿no? Un coach interno, alguien líder en la práctica, ¿sí? Alguien un poco especialista dentro de nuestras entidades y alguien fuera que nos ayude, ¿no? A entender y a visualizar las cosas que están ocurriendo. Así que nada, para terminar deciros que somos muchas las personas que estamos por aquí y se ven el número de personas que os habéis apuntado a esta monografía, ¿no? Y hay muchos movimientos en clave de pensar en apoyo conductual positivo de otra manera, ¿no? Hay veces que perdemos un poquito la esperanza cuando estamos ahí en estos sueños utópicos y entonces deciros que hemos trabajado en un montón de cosas, ¿no? Ha habido muchísimas entidades de Andalucía que han participado en pilotajes, tenemos ahora un proyecto puesto en marcha que se llama La Lanzadera de Transformación, que en otros temas también, en esos botones de apoyo activo, de enfoque centrado en la familia, de planificación centrada en la persona, ¿sí? Y también de apoyo conductual positivo, donde intentamos ese proceso de transformación a poderlo acompañar en ese modelo de tener coach externos que nos ayuden a tener cambios, ¿no? Ahí sabéis que hay cursos online y presenciales de todos estos temas que Plena Inclusión nos está facilitando, ¿no? Sabéis que en la página web de Plena Inclusión un curso que es una maravilla de sensibilización en apoyo conductual positivo que todo el mundo puede hacer para autocompletarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante y se hace en unas 5 o 6 horas, ¿no? Tenemos la red de Todos Somos Todas, en el que a raíz de la pandemia nos hemos juntado distintos profesionales que abordamos temas de conducta y nos hemos juntado para hacer lo que hemos llamado los canales de conducta, donde hemos intentado atender situaciones que en esta pandemia se daban, ¿no? A nivel de comportamiento y podíamos intentar colaborar o dar apoyo ya directamente a las familias o a las entidades que estaban ahí. Y desde ahí se ha generado una red de Todos Somos Todas que os invito, está en el Facebook, a entrar en un Facebook que hemos generado para ir creando una comunidad abierta, ¿no? y participar, y iros contando novedades y que vayamos entre todos compartiendo. Así que si tenéis buenas prácticas que compartir, es súper interesante que las podáis subir ahí, donde hablamos con gente de toda España, ¿no? y nos puede dar luz de cosas que están pasando. Y aquí en Andalucía tenemos el grupo de apoyo conductual positivo, ¿no? Donde mis compañeros, pues Marilo, Manuel, Isabel, Rubén, Mavi, estamos trabajando desde hace ya muchos años, yo creo que ya llevamos 5 años, acompañando a entidades normalmente, a veces también a las personas de una manera directa, cuando aparecen situaciones de problemas de comportamiento, intentando hacer este coach externo que os decíamos, ¿no? Intentando empoderar a las entidades para que realmente puedan abordar las situaciones de problemas de comportamiento desde nuestro humilde conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que, y termino con Galiano también, ¿no? Porque acordaros que para soñar en grande tenemos que hacer pequeñas cosas, así que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo, ¿no? Así que os invito a que nos sumemos a este sueño
Y no puedo despedirme sin dejar de dar las gracias a todos y todas los profesionales. Esto está pensado en especial para los profesionales de mi entidad, pero a todos y todas las profesionales que estáis ahí en la atención directa en esta situación tan complicada y que os estáis dejando la piel para que las personas, sobre todo las que están en residencia, están sufriendo, ¿no? Y vosotros estáis ahí, bueno, no sé, como héroes o heroínas, intentando que esto pase de la mejor manera posible. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y hasta aquí llego yo. Habéis visto que no freno, ¿eh? Somos 140 personas. He intentado hacer esa parte primera interactiva, pero luego me resultaba muy difícil. Espero que haya tenido interés para vosotros y vosotras, que haya tenido sentido las cosas que he ido comentando. Muchas de ellas tienen que ver con conversaciones con algunas de las personas que veo aquí, ¿no? Y que hemos podido compartir trabajo, experiencias y prácticas. Así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si han surgido preguntas ahí en el chat que yo no he podido ir mirando. Tenemos un par de aportaciones que, como son solo dos, no sé si quieres que te la comenten ella o te las leo yo directamente. Teníamos a Reyes Garzón, si está todavía conectada y la puedo hacer ella, mejor, ¿no? Yo no sé, Dabel, no sé a qué te refieres, porque creo que fue al principio y ha habido tanto, no sé exactamente. Pues cuando comentabas el proceso de creación de los psicodeficientes. Ah, bueno, no tiene más importancia, es que ella lo ha nombrado claro, en ese momento he reaccionado. Y simplemente que bueno, que en algunos foros yo me atreví en su momento, hace unos años, a decir que ese concepto no existía y que además que era un disparate, bueno, y la verdad es que pues, me faltó que me castigaran, ¿no? Desde la propia administración. Prácticamente, además, nosotros recibimos un maltrato en ese momento porque tenemos una residencia de personas gravemente afectadas de 36 usuarios, más 3 plazas de respiro, que era un proyecto muy antiguo de la entidad, que en su momento, cuando llegó la hora de ponerlo en marcha, pues tuvimos una negociación con la administración para no hacerlo. Y no, es que bueno, es que fue que nos amenazaron con quitarnos el concierto de todos los centros, y luego posteriormente yo participé en un intento que se hizo con Javier Tamariz de aunar el modelo de calidad de la Junta y el modelo de calidad de Plena, y ahí en ese foro coincidió con este proceso de que se abriera un centro de psicodeficiente por cada provincia en Andalucía. Aquello fue terrible, vamos. Entonces, hombre, todo es que, además, verás, una sensación de que en Andalucía, además, en los últimos 10, 15 años, nada más que hay que ver determinadas resoluciones de ayuda y ver cómo nos hemos dedicado a hacer muchas cajitas y hemos ido para atrás. Entonces, bueno, eso no tiene más importancia. Yo simplemente era que, vamos, que al decirlo ella, pues claro, evidentemente he reaccionado rápidamente y lo he escrito. Por lo demás, me parece que, bueno, un esfuerzo tremendo por tu parte de en 1 hora y media de el repaso tremendo a todo lo que has dicho y que esto necesitaría pues un cursito de una semana mínimamente. Nada más, muchas gracias. Gracias, Reyes. Ya has visto que tengo carrete para mucho, así que no me invites, que os tengo una semana aquí escuchando. Pero es lo que tú dices, Reyes, al final esto viene de un modelo y la administración no va a cambiar si nosotros no cambiamos. O sea, yo creo que ahí tenemos que hacer igual, tenemos que seguir co-creando con ellos, ¿no? ¿Qué necesidades son las tuyas? Tú tienes que cubrir necesidades. Yo te cuento que se pueden se pueden cubrir de otras maneras, ¿no? Y tenemos que convencer ahí, así que tenemos una responsabilidad que seguramente tú ya has vivido ahí esa lucha y que tenemos que seguir. Ahora la pandemia nos ha puesto un poquito en bandeja poder defender que los servicios con personas hacinadas, ¿no? Podemos decir, porque no hay otro término. Yo cada vez me vuelvo más radical en cómo lo expreso. Sí. No son la manera, ¿no? En ello estamos nosotros y hemos mandado un escrito a la Fiscalía porque, bueno, estamos tirando la caña por todas partes porque ya, verá, tenemos COVID en la residencia y entonces pues hemos mandado un informe a la Fiscalía. Además le hemos planteado una alianza para procesos de desinstitucionalización. A ver, a la espera, a ver qué resultado da eso.
Ojalá, vamos a soñar, vamos a Pues soñar. eso, soñar, Las soñar. personas con las que trabajamos merecen que soñemos vidas mejores, ¿no? Solo queda eso. Teníamos también una pregunta de Miriam de Aproisla. Miriam, ¿se la haces tú? Hola. En primer lugar, quería daros la enhorabuena a Almudena y a Plena a la vez por organizar esta monografía, que la verdad que ha sido un placer escucharte y muchas gracias por darnos esta oportunidad. Y mi consulta era en relación al entorno o al grupo que rodea a las personas que tienen problemas de conducta, que en ocasiones por la intensidad y la frecuencia de este tipo de problemas de conducta, ocasionan, pues, no sé, nerviosismo o alteraciones emocionales en las personas que están a su alrededor. Ya no solamente en el centro, sino en el grupo familiar o en el grupo de donde haga deporte o donde haga actividades de ocio. Entonces, claro, en ocasiones llega la situación de que el resto incluso rechaza que esta persona acompañe al grupo, esté presente, incluso sin que se sucedan los problemas de conducta, ya, porque como sabe que en ocasiones se dan, pues hay un rechazo. Entonces, no sé si alguna herramienta para afrontar esto, para que sea ético y razonable para ambas partes. Gracias. Gracias, Miriam, por la pregunta, porque ahí es donde nos vemos normalmente, ¿no? Donde nos chocamos con los procesos éticos, ¿no? Que es como, vale, yo te entiendo a ti, pero es que estás pegando a tu compañero, ¿no? Que también tengo que darle apoyo, ¿no? Y ahí es donde nos vemos. O cuando salimos a la calle y de repente pasan esas conductas con el tendero del barrio, ¿no? Pero ¿por qué? Ya. Y ahí estamos. Si fuera fácil esa respuesta, yo no sé. Sería la ley Almudena en vez de la ley CELA, pero no, no sé. Creo que la única manera que tenemos de trabajar es ampliar un poco la mirada, ver un poco qué está ocurriendo con esa persona, cómo podemos acompañar y ver un poco qué está pasando en toda esa situación también, ¿no? Muchas veces hablamos desde la situación que tenemos de nuestras cajitas en las que a veces el problema es pues otras personas que también tienen dificultades de relación y de gestión de las emociones que reciben o viven algunas situaciones estresantes, ¿no? Y ahí tendríamos que ver pues cómo podemos manejar parte de esas situaciones, ¿no? Tendríamos que evaluar el entorno bien, qué está pasando, cómo podríamos que el impacto de esas conductas fuera menos en el grupo, ¿no? Y en las personas, cómo podríamos bajar esto. Tendríamos que ver, yo creo que hay una parte ahí súper importante en los espacios en los que normalmente nosotros trabajamos y es hacer una campaña positiva de las personas con problemas de comportamiento, ¿no? No creo que solucione todo lo que me dices, no para nada, pero sí que creo que los profesionales a veces, sobre todo, conozco un poquito vuestro servicio, ¿verdad? Que se acompaña en algún momento y a veces los profesionales somos muy las personas de referencia de las personas, ¿no? Muy guías. Entonces, si nosotros sentimos un poco de rechazo, sentimos nerviosismo, sentimos tal, probablemente todo eso lo vamos a transmitir. Si buscamos estrategias para manejar esas situaciones, fíjate que estamos siendo solo reactivos, ahora mismo. Solamente nos estamos centrando en el rojo, que no es nuestro objetivo. Pero si queremos que las situaciones impacten menos, a lo mejor tenemos que trabajar un poco cómo lo abordamos y qué transmitimos a los demás, ¿no? Y a lo mejor hay maneras de abordar esa situación que impacte menos a los demás, ¿no? Y tú puedes ir a comprar mandarinas con una persona con problemas de conducta y que presente un problema de comportamiento en la frutería y puedes armar un escándalo total, ¿sí? O puedes tener el mismo problema de conducta y que el tendero lo viva de una manera como que algo pasa pero que no es peligroso, que no tal, ¿sí? Y que tú lo estás viviendo de otra manera y que le estás explicando por qué ocurre. Entonces, dentro de que no podamos evitar algunas de esas situaciones, yo creo que sí que tenemos algunas maneras de hacer. Y sí que creo muy importante que hay que hacer campañas positivas sobre las personas, porque para ajustar ese desequilibrio que tenemos de las personas vulnerables, hay que ponerlas en valor mucho, ¿no? No solamente hay que hacerlas visibles, ¿sí? Salir a la frutería con estas personas, sino hacerlas prioritarias. Y entonces, hablar especialmente bien, hacer una campaña positiva de estas personas y sacar sus puntos fuertes y que nos fijemos en otras cosas, nosotros y las personas de alrededor,
creo que puede ser una clave importante en eso que cuentas, sin poder resolver pues esa situación que se nos crea. Por eso genera tantos problemas, sobre todo los problemas de conducta, ¿verdad? Porque cuando tenemos problemas de conducta que son estar así todo el día, ese nos genera menos estrés que cuando hay algún golpe, cuando hay otro tipo de problemas de conducta que generan mucho estrés, ¿no? Hay un autor que me habéis oído nombrar, que no me sé nunca decir el apellido, el Bo Housentenden, sueco, ¿no? Que habla de que ha hecho muchos estudios sobre qué es un problema de conducta y cómo definirlo. Sabéis que tenemos la definición de Edward Carr, ¿no? De las conductas con tal intensidad, frecuencia y duración que limitan la participación de las personas y demás. Pero él dice que esta definición no es así, que ha estudiado durante muchos años cómo es la definición y que la definición de un problema de conducta es cuando alguien piensa que eso es un problema de conducta. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con que si el grupo piensa que eso es una dificultad de comportamiento, será más grande, ¿no? Y si nosotros ayudamos a que eso se minimice y le demos menos importancia, probablemente podamos mejorar la situación, ¿no? Y a mí me gusta siempre hablar de esa frase, mejorar la situación, porque al final hay cosas que no podemos evitar, pero cómo podemos ir mejorando las situaciones, ¿no? No sé si puede dar alguna clave. Me quedo con un comentario que ha hecho Victoria Lobo sobre la charla. Dice: reconfortante charla, anima a seguir soñando con hacer que las personas con las que vivimos pasen a ser no solo visibles, sino prioritarias en el escenario social. Anima a seguir soñando con cambiar el mundo. Muchas gracias. Casi nada. No sé si Susana, para cerrar, comenta lo de la encuesta. Sí, sí. Almudena, que como ya estamos un poco fuera de tiempo, sí que sería importante que hiciera referencia a ese cuestionario que vamos a enviar, ¿no? A todas las personas que se han inscrito, que aunque finalmente hemos llegado a unas 160 y muchas, bueno, pues vamos a poder llegar a 220, que eran las personas que han mostrado su interés por participar en este espacio y que de alguna manera o de otra van a estar presentes, ¿no? Cuando respondan a este formulario que vamos a enviar, ¿vale? Haz tu referencia a eso, si te parece. Sí, os invitamos porque lo que nos interesaría, y a partir de esta monografía la queríamos utilizar de botón de cambio también, para generar algunos espacios compartidos en Andalucía en el que podamos, no sabemos, investigar sobre algunos temas que nos preocupan o compartir buenas prácticas o un poco de todo, ¿no? Entonces la idea sería que vamos a mandar un cuestionario para ver dónde están vuestros intereses y vuestras necesidades y generar algunos equipos de trabajo que vayan por ahí en esta línea, ¿no? De manera que podamos seguir avanzando y también en esa parte que decías, Reyes, de la incidencia política y de ver cómo hacemos cosas que realmente luego podamos contar y generen cambios, ¿no? Así que os invito a todos y a todas, si podéis, a dedicar unos minutillos a cuando os llegue el cuestionario a responder y que vayamos viendo por dónde están las necesidades y generar alguna estrategia desde ahí. Y nada más darte las gracias, Almudena, por estar con nosotros y por implicarte, ¿no? En este trabajo que comienza ahora. Esto empieza ahora. Y bueno, deciros que para todos aquellos que queráis compartir este espacio, esta grabación con vuestros equipos, vamos a disponer en la página web de un espacio para compartir todo lo que son monografías de Creando Comunidad. Son vídeos que se van a editar y que podréis utilizar a modo de pequeña píldora formativa y compartir con las personas que queráis, con los equipos que queráis, además de ver la grabación totalmente en bruto, tal y como la hemos vivido hoy todas aquí, en el canal de YouTube que tenemos en Plena Inclusión Andalucía. A través de nuestra web tendréis acceso en el espacio Creando Comunidad, en la parte que hacemos, a la grabación íntegra de este espacio. Pero ya os digo que en breve vamos a disponer de un espacio de conocimiento dentro de nuestra página web para que podáis acceder a todas las monografías que hemos tenido hasta este momento. Así es que daros las gracias y bueno, pues os esperamos próximamente. Gracias. Adiós.